En este video estaremos hablando sobre el control de microorganismos en el ambiente. Este es el capítulo 8 que será examinado en un quiz el jueves, junto con el capítulo 9. Y entre los objetivos que tenemos para este capítulo es comparar y contrastar las acciones de desinfección, antisepsis, quimioterapia y esterilización. Tenemos que también aprender a distinguir entre lo que es algo que sea cidal o cidal, que sería que cause muerte, y estático, que sería inhibidor. Saber el concepto, entender el concepto del valor D y el valor Z, que no se los están presentando ahí, pero también lo vamos a discutir, y correlacionar antisepsis, sanitación, desinfección y esterilización con la efectividad de algunos agentes. Si vemos aquí en la gráfica, les está mostrando cómo un tipo de flowchart o forma de organizar los métodos de control de microbios. Y por aquí vamos a estar estudiándolos uno a uno, pero presentándolos así a vuelo de pájaro. Tenemos agentes físicos que, vamos a expandir esto un poquito, incluyen filtración, calor, radiación. La filtración puede ser por aire y entonces en ese caso vamos a tener esterilización. Si la filtración es en líquido o podemos usar membranas de grosor, en cuyo caso también vamos a estar logrando esterilización. Si es por calor y es calor caliente, o lo que se llama aquí dry heat, ay Dios mío, perdónenme el descontrol, podemos ver incineración. Podemos ver que si estamos incinerando algo vamos a lograr esterilización. Si es un horno seco, también podemos lograr esterilización. En el caso de que el calor sea húmedo, tenemos un tratamiento con vapor a presión donde también se logra esterilización. Fíjense que la esterilización toda está enmarcado en negro, ¿no? Pero si el calor es húmedo, usando agentes como agua caliente, agua hirviendo, agua caliente, pasteurización o tindalización, aquí vamos a lograr desinfección, que ya mismo vamos a definir la diferencia. Por otro lado, otro agente físico sería la radiación. Tenemos radiación ionizante, donde si estamos utilizando rayos X, gamma o cátodo, logramos esterilización. Pero si la radiación es no ionizante, como ultravioleta o plasma frío, vamos a lograr desinfección. Por otro lado, tenemos también agentes químicos. Y estos agentes químicos pueden ser gases o pueden ser líquidos. Si son gases, vamos a lograr esterilización o desinfección, dependiendo de cuál gas sea. Y si el agente químico es líquido, entonces aquí tenemos una variedad de diferentes agentes. Podemos lograr ya sea antisepción o desinfección o esterilización. Así que dependiendo de la cantidad, o mejor dicho, la concentración del agente desinfectante, pues podemos lograr o desinfección o esterilización. Como les mencioné, esto lo vamos a estar viendo con más detalle en unos momentitos. También tenemos agentes biológicos, como por ejemplo predación. Y estamos hablando aquí de agentes microbiológicos, ¿verdad? Que son depredadores de otros. Entonces aquí logramos antisepción. También con los virus, agentes virales, como por ejemplo fagos, se puede lograr antisepción, pero si es una toxina, pues se puede lograr esterilización. Así que vamos a colocar esto de nuevo en el tamaño que le corresponde para poder ver esto en detalle.
Así que cuando vamos a hablar de control de presencia de microorganismos en el ambiente, las definiciones son importantes y la precisión de las definiciones también va a ser importante. La terminología es importante. Y esto puede llevar a confusión porque un tratamiento en particular puede inhibir el crecimiento, inactivar la replicación o matar, dependiendo de las condiciones. Así que puede ser que un solo tratamiento cause las tres cosas, pero depende de las condiciones. Vamos primero a hablar sobre las definiciones. Esterilización es el proceso por el cual todas las células vivas, esporas y entidades acelulares se destruyen o se remueven de un objeto. El agente que logra esto es el agente químico. Por desinfección, estamos hablando de matar, inhibir o remover todos los microorganismos que causen enfermedad. Y los desinfectantes, que son químicos, agentes químicos, usualmente se usan para desinfección en objetos inanimados, como las mesas de trabajo, etc. No siempre va a esterilizar porque un desinfectante puede dejar esporas o algunos organismos vivos. Así que esa es la diferencia entre desinfección y esterilización. Sanitización es la reducción de la población microbiana a niveles que se estima que son safe, que son seguros, con propósitos de salud pública. Así que no estamos eliminándolos completamente, pero sí se han reducido a un nivel que se considera safe, que se considera seguro para la vida, para los humanos. Antisepsis es la destrucción de microbios en tejido vivo. Así que antisepsis correlaciona con esterilización, pero vamos a referirnos cuando estamos hablando de tejidos vivos a antisepsis. Así que antisépticos son agentes químicos que se aplican a tejido para matar o inhibir el crecimiento de un patógeno. No pueden ser tan estrictos, tan serios como los esterilizantes, porque los esterilizantes pues estamos simplemente tomando en consideración que es un objeto inanimado. Sin embargo, el antiséptico pues tenemos que tomar en consideración que no le haga daño a el tejido vivo al que se le está aplicando. Para seguir hablando de este tema, debemos recordar que la capa externa de un microorganismo debe ser penetrada para que un tratamiento sea efectivo. Los microorganismos, las bacterias gram negativos, son un poco menos susceptibles y la presencia de endosporas o quistes protozoarios van a hacer la tarea más difícil. Las superficies externas en especies de micobacterios también complican el asunto, y también no podemos olvidarnos la presencia de biofilm. Todo eso va a hacer que tengamos que adaptar el agente que escojamos para que sea más efectivo contra el agente que estamos tratando de eliminar o controlar. Así que agentes antimicrobianos incluyen quimioterapia. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra quimioterapia en relación con cáncer, pero es un término genérico que describe la aplicación de químicos para matar microorganismos. Así que un agente que tiene el sufijo cidal o cidal son agentes que matan. Ese sufijo indica que el agente va a matar. Va a ser especialmente efectivo contra un grupo en específico. O sea que no necesariamente un agente que es bactericida también es fungicida o viricida. El prefijo es que les indica al organismo al cual se le está aplicando esa función, ese tratamiento. O sea, si usted es bactericida, pues está eliminando bacterias. Fungicidas elimina hongos y viricidas elimina virus. Si es un agente estático, un agente que inhibe el crecimiento. Así que si es bacteriostático, va a inhibir el crecimiento de las bacterias. Si es fungistático, inhibe el crecimiento del hongo, pero el organismo se mantiene ahí. Y si ese agente se remueve, entonces es posible que tengamos crecimiento de nuevo. En cuanto a resistencia,
tenemos un poquito de historia aquí. En el 2016 se prohibió el uso de un agente que se llama triclosan. Triclosan se utilizaba en muchos efectos de uso diario para desinfección casera, porque estaba causando, y entonces se eliminó el uso de eso porque estaba causando resistencia cruzada con otros bactericidas. Así que antes aparecían cepillos, pasta dental, algunos productos de uso diario con triclosan, pero se prohibió ese uso porque esa podía conferir resistencia a algún agente bactericida. Así que la resistencia a biocidas antimicrobianos ha estado aumentando en los últimos años y está aumentando junto con la resistencia a antibióticos. Eso puede ocurrir porque puede ser que se esté transmitiendo por medio de plásmidos esta resistencia que va a viajar junto con la resistencia a los antibióticos. Los mecanismos de resistencia incluyen bombas de eflujo donde el organismo está activamente bombeando el agente hacia afuera, casi siempre intercambiándolo con un ion. También el organismo puede alterar su permeabilidad a el biocida, así que ese biocida no va a poder entrar tan fácilmente. También el organismo puede modificarse de tal forma que entonces no pueda ser efectivo este biocida. Y como les mencioné, hay genes de resistencia específicos que se pueden transmitir de generación en generación y también pueden incluir resistencia a antibióticos viajando junto con resistencia a antimicrobios. El patrón de la muerte microbiana va a ser un espejo del patrón de crecimiento microbiano. Eso quiere decir que los microorganismos no van a morirse instantáneamente cuando se exponen a un agente letal y que la muerte de la población va a ocurrir normalmente de forma exponencial. Va a reducirse por la misma fracción a intervalos constantes. Así que se refiere a el tiempo de reducción decimal. Y esa frase se refiere o se define como el tiempo que se requiere para matar el 90% de los microorganismos. Y el valor D es el tiempo que se requiere para que haya un 10% de reducción, un 90% de muerte o un drop de tenfold de organismos vivos. El otro valor que se utiliza es el valor Z, que es la temperatura, el cambio de temperatura que va a reducir la población microbiana al 90%. Vamos a ver estas dos definiciones con un poquito de más detalle. Así que el valor D es una medida de la resistencia al calor de un microorganismo. Es el tiempo en minutos a una temperatura dada que se requiere para destruir un log cycle. Un log cycle es equivalente al 90% del microorganismo target. Esto se aplica a microorganismos en particular, porque cada uno de ellos va a tener resistencia diferente y log de crecimiento diferente. Así que repito la definición, es una medida de la resistencia al calor de un microorganismo y es el tiempo en minutos que a una temperatura dada se requiere para destruir el 90% de un organismo target. A una temperatura dada, según aumenta el valor D, eso equivale a que el tiempo de procesamiento aumenta y eso quiere decir que la bacteria es más resistente al calor. Si la temperatura aumenta, la tasa de muerte bacterial va a aumentar y el valor D va a disminuir. Así que aunque se define la temperatura, el valor D a una temperatura X, a una temperatura dada, si
podemos, una vez observamos eso, podemos entonces decir que al subir la temperatura, la tasa de muerte bacterial va a aumentar. En ese caso, pues entonces a esa temperatura su valor T disminuye. Así que, en otras palabras, el valor T depende de la temperatura. Por otro lado, el valor Z refleja la resistencia de un microorganismo a una temperatura letal diferente. Así que es el cambio en temperatura necesaria para cambiar el valor D por un factor de 10 o un log cycle. La frase log cycle, ciclo logarítmico, se refiere al 90% de los organismos. Así que repito la definición de el valor Z es el cambio en temperatura necesaria para cambiar el valor D por un factor de 10 o un log cycle. Mientras más bajo el valor Z, mayor la sensibilidad del organismo en particular a la temperatura. Mientras más bajo el valor Z, mayor es la sensibilidad a la temperatura, porque estamos hablando de cambio en temperatura. Aquí estamos viendo 3 curvas. Para cada color estamos hablando de un agente diferente y cómo esos agentes en particular pues pueden tener diferentes mecánicas, ¿verdad? De cómo van a afectar la población de microorganismos. Este agente en particular pues presenta una reducción bastante dramática y este agente llega al nivel de esterilización. Mientras que este agente pues presenta una curva que es menos dramática que la anterior, va a pasar por sanitización, va a pasar por desinfección, pero no alcanza la esterilización. Mientras que este otro agente se tarda un poco más. Este es el logaritmo de la población microbiana por aquí versus tiempo. Entonces este otro agente se tarda un poco más en lograr antisepsis completa, pasa por sanitización, pasa por desinfección, pero tampoco logra la esterilización. Así que cada una de estas curvas se refiere a un agente biocida diferente. En el próximo segmento vamos a estar hablando de cómo se controlan los microbios por medios físicos. Vamos a explicar un poco el mecanismo de cómo es que la filtración va a remover microorganismos, diferenciar entre los métodos de esterilización por filtro y gas, describir la aplicación de calor y radiación para control de microorganismos y explicar el mecanismo por el cual el calor y la radiación controlan los microbios. La filtración va a remover la población, a reducir la población microbiana en materiales que son heat sensitive, o sea que no pueden desinfectarse con calor. En este caso, pues entonces usted puede usar la filtración para remover los microorganismos. También se puede utilizar para reducir las poblaciones de microorganismos en el aire. Si estamos hablando de un líquido, pues podemos usar un filtro de grosor que está compuesto de un material fibroso que se ha unido a otro material que tiene muchos canales. Esos canales pues van a presentar una dificultad para las bacterias o los microbios que están pasando por el filtro en términos de tamaño. Así que estamos excluyendo por tamaño, pero también por el grosor de la membrana. Aquí vamos a estarnos ayudando con una bomba al vacío para crear entonces un vacío por aquí, para entonces ir moviendo el líquido que queremos filtrar a lo largo de esa membrana para entonces terminar con un fluido estéril. Los filtros de membrana son unas membranas porosas con tamaño de poro definido. Así que estos filtros, cuando usted los va a adquirir, le dicen cuál es el tamaño del poro. Va a excluir microorganismos por tamaño. Normalmente se va a usar después de la filtración de grosor. Y los poros van a ser de más o menos 0.2 micrómetros y van a excluir casi todas las bacterias, pero no excluyen virus. Los materiales del cual está hecho los filtros pueden ser acetato de celulosa, nitrato de celulosa, policarbonato, polivinilo, otros materiales sintéticos.
Esto se utiliza para filtrar soluciones oftálmicas como las que se usan para los lentes de contacto, las gotas en los ojos, para filtrar medios de cultivo que usted quiere tener estériles en el laboratorio, antibióticos y materiales farmacéuticos. Para filtrar aire normalmente usamos una membrana N95. Estamos bastante acostumbrados a hablar sobre eso por el uso que teníamos de las mascarillas N95 para excluir el virus de COVID. Esto va a excluir el 95% de las partículas que sean mayores de 0.3 micrómetros. Es un tipo de filtro de grosor hecho de fiberglass y va a remover, en el caso del EPA, los filtros EPA, va a remover el 99.97% de las partículas mayores de 0.3 micrómetros. Y eso lo hace por retención física e interacciones electrostáticas. Así que durante la pandemia de COVID hubo una particular atención a estos filtros para ver si eran efectivos para remover estas partículas en los aviones. Y se hizo una serie de estudios donde se logró probar que sí, eran altamente efectivas. Estas membranas van a esterilizar el aire y pueden remover virus hasta 0.1 micrómetros. Aunque el tamaño del poro es 0.3, las interacciones electrostáticas se encargan de remover hasta 0.1. Esto se va a usar, por ejemplo, en clean rooms, salas de cirugía, las salas para fabricación de algunos artefactos electrónicos en muchas fábricas que producen memorias de computadoras, también se utilizan. Y los hoods microbiológicos van a usar una cortina de aire luego de pasar por un filtro EPA. Así que pasa por un filtro EPA y por aquí hay una cortina de aire que entonces no permite que se mezcle el aire del exterior con el aire que está dentro del hood. Aquí podemos ver la mecánica de cómo funciona ese asunto. El calor húmedo va a destruir virus, hongos y bacterias y lo hace degradando ácidos nucleicos, también de natura proteínas, y interrumpe las membranas celulares. Así que son tres cosas que no permiten que el organismo pues, pueda seguirse multiplicando. Ahora, el hervir no va a destruir endosporas y por lo tanto no esteriliza. Si usted se refiere a la gráfica del principio de la conferencia, se da cuenta que boiling, estamos por aquí, heat, moist, desinfecta, pero no esteriliza. Y la razón es esa, porque no destruye endosporas. Sí se puede utilizar para desinfectar agua de tomar. Así que las plantas que tratan el agua que va el agua que recibimos en nuestras casas, pues sí se puede utilizar hervir el agua. Y las condiciones promedio para la inactivación depende obviamente de cuál es el organismo. Así que para remover levadura son 5 minutos a 50 a 60 grados. Y si usted quiere remover esporas, tiene que subir la temperatura. Para molds, 30 minutos a 62 grados o a 80 grados. Fíjese que estamos aquí aumentando la temperatura al mismo número de tiempo, la misma cantidad de tiempo. Si es bacterias, aquí tenemos que tomar en cuenta que pueden tener esporas, así que pueden ser o 10 minutos a 60 por 70, de 60 a 70 grados centígrados para las células vegetativas, o para las esporas tiene que ser 2 veces sobre 800 minutos a 100 grados y entonces de 0.5 a 12 minutos a 121 para darle oportunidad a que esas esporas pues, puedan ser destruidas. Virus, 30 minutos a 60 grados y priones, 90 minutos a 134 grados. La esterilización por vapor, se puede usar un papel como indicador o un vial con Geobacillus stereothermophilus.
Eso normalmente es la forma más segura, porque dentro de ese vial usted tiene este organismo que tiene esporas. Así que luego que pone el material dentro del autoclave, usted rompe ese vial y lo cultiva para garantizar la inactivación de endosporas. Así que ese sería el quality control. También, si usted está acostumbrado a autoclavear material en el laboratorio, en vez de tener el Geobacillus dentro de un vial, puede usar un tape que cambia de color. El autoclave, como está trabajando a presión, también la temperatura, que es mayor de 100 grados, va a requerir vapor saturado bajo presión. Y esto es efectivo sobre todo tipo de microorganismos, incluyendo esporas. La pasteurización fue desarrollada, claro, por Louis Pasteur, por eso es que se llama pasteurización, en los 1860. Y la desarrolló para eliminar bacterias que fermentaban y producían ácido láctico y ácido acético en la industria del vino. Consiste en calentar de 55 a 60 grados el material en cuestión y entonces claramente estamos hablando de organismos que no produzcan endosporas. En 1886, Soxhlet y Soxhlet, que fueron alemanes, aplicaron la teoría a la leche. Importante, esto no esteriliza, pero sí va a matar cualquier patógeno que esté presente y lo que hace es que el material que usted está pasteurizando pues va a durar más tiempo porque va a reducir el load completo de organismos que están presentes hasta que usted pueda consumir el material. Por eso es que la leche, pues, usted la compra, está pasteurizada, pero le dura hasta ciertos días en la nevera. La tyndalización se llama así porque la desarrolló John Tyndall, que fue un físico británico. Él desarrolló la técnica para esterilizar microorganismos resistentes al calor. Y consiste en esterilización intermitente. 30 a 60 minutos de exposición a vapor con esperando de 23 a 24 horas y entonces se repite 2 a 3 veces. Y en ese caso se permite que eso es lo que está haciendo, esta espera, lo que hace es que le da tiempo a las esporas a germinar y entonces se pueden eliminar en el próximo ciclo. Así que para estar bien seguros de que usted eliminó todas las endosporas, pues entonces lo hace 2 a 3 veces. La esterilización por calor seco es menos efectiva que el calor húmedo y requiere temperaturas más altas y unos tiempos de exposición más altos. Fíjense que usted va a seleccionar la esterilización por calor moist o seco, dependiendo del material, ¿verdad? Algunos materiales no van a resistir a estas temperaturas. Cuando usted está esterilizando con calor seco, los objetos tienen que estar sujetos a temperaturas de 160 a 170 grados por 2 a 3 horas. Eso garantiza que los constituyentes celulares se oxidicen y denatura proteínas. Esto va a causar que los microbios se mueran. Obviamente, plástico o materiales sensibles al calor no pueden esterilizarse con calor seco. La ventaja es que usted sí puede hacerlo con glassware, cristalería e instrumentos metálicos porque no los va a corroer. La radiación ultravioleta se utiliza un largo de onda de 260 nanómetros. Esta es la que es más letal. Va a causar dímeros de timina y eso previene que usted pueda replicar porque la timina entonces va a estar en forma de dímero y no está disponible para la replicación del DNA. La esterilización por ultravioleta está limitada para superficies porque no penetra ni el cristal ni los films de tierra, así que si el material está sucio, pues entonces se queda en la superficie. Tampoco penetra el agua u otra sustancia. Sí se ha utilizado para tratamientos de agua cuando se pasa una capa bien fina de agua por el lugar donde usted está tratando con la luz ultravioleta. Así que si es una capa de agua gruesa no va a funcionar, pero si es un laminar flow de agua, pues entonces sí lo va a poder esterilizar.
El plasma frío se considera que el plasma es el cuarto estado de la materia. Es usado en la manufactura de semiconductores, medios magnéticos, cristalería especial y coatings de metal. Está hecho de gases ionizantes o ionizados, donde las moléculas y o átomos se les quita la capa externa de electrones. Eso hace que el material emita radiación ultravioleta y especies reactivas de oxígeno o nitrógeno. Así que de esa forma usted se asegura que daña los ácidos nucleicos y oxidiza ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. La radiación ionizante se usa radiación gamma que penetra hacia adentro de los objetos, o sea que es mejor que la ultravioleta. Va a remover electrones de los átomos o las moléculas, eso hace que se produzcan radicales libres y se usa para la esterilización y pasteurización de antibióticos, hormonas, suturas, equipo plástico disposable como las jeringuillas y alimentos. Las radicales libres que se crean reaccionan con materiales cercanos y los debilitan o destruyen. Así que eso es lo que queremos para los organismos que pueden estar presentes en estos materiales. Destruye endosporas, pero no destruye virus. En la próxima sección vamos a estar hablando sobre el uso y mecanismo de acción para desinfectantes o agentes líquidos como fenólicos, alcoholes, halógenos, metales heavy metals, amonios cuaternarios, aldehídos y óxidos para controlar microorganismos. Estos son agentes químicos. Y hablar un poco sobre las aplicaciones antimicrobianas que van a usar estos tipos de materiales que acabo de mencionar. Los agentes de control químico y los requisitos para los agentes de control químico incluyen para que sean desinfectantes, tiene que ser efectivo contra una variedad de agentes infecciosos a concentraciones bajas en la presencia de material orgánico. Esto tiene que tener un balance entre efectividad y toxicidad baja para la persona que va a estar en contacto, para la membrana biológica que va a estar en contacto. Para ser antiséptico, esto entonces va a reducir el número de patógenos en tejidos humanos para prevenir infección. Obviamente también tenemos que balancear la efectividad contra la toxicidad, que de nada vale que usted esté eliminando bacterias y dañando sus propios tejidos. Los agentes fenólicos se van a utilizar como desinfectantes en laboratorio y hospital y su acción depende de que pueden denaturalizar proteínas y romper membranas celulares. También se considera que pueden eliminar los agentes que causan tuberculosis. Son efectivos en presencia de material orgánico y duran bastante tiempo. Un ejemplo de un agente fenólico es el Lysol, que es un desinfectante comercial y es una mezcla de fenólicos. También el desinfectante que utilizamos en el laboratorio es una dilución de un agente fenólico. Los alcoholes, incluyendo el etanol, el isopropanol, son los que más se utilizan en términos de desinfectantes, antisépticos y sanitizadores. Los dos más comunes son el etanol y el isopropanol. Son bactericidas, son fungicidas, pero no son esporocidas, así que no eliminan las esporas. Sí inactivan algunos virus y actúan causando la desnaturalización de proteínas y la disolución de los lípidos de la membrana. El yodo y otros halógenos se consideran antisépticos para la piel. Su acción depende de, una vez más, oxidar constituyentes celulares y como tiene yodo, pues también puede añadirle yodo a las proteínas. A concentraciones suficientemente altas puede matar endosporas,
pero también pueden causar daño en la piel, pueden manchar y pueden causar alergias. El iodofor es un yodo que está acomplejado, tiene un complejo con un carrier orgánico y por lo tanto, como es liberado lentamente, pues entonces minimiza las quemaduras en la piel. Otro halógeno como el cloro actúa de la misma forma como habíamos conversado del yodo, oxidiza materiales celulares y este sí puede destruir bacterias y hongos. Estos son importantes para desinfección de agua, agua de piscinas donde se vaya a estar nadando y se utiliza en las industrias de la leche o de los lácteos y los alimentos. Es un desinfectante que se puede utilizar en la casa, es bastante barato y es efectivo. Importante que el cloro se debe utilizar diluido, porque de esa forma es que es más efectivo para penetrar las membranas. Algunos metales como iones de mercurio, de plata, arsénico, zinc y cobre se utilizaron durante muchos años como germicidas. Ahora mismo se está utilizando la plata y el cobre solamente. El sulfadiazine de plata se puede utilizar tópicamente para las quemaduras, para evitar que se colonicen con microorganismos. El sulfato de cobre es un algicida, se puede utilizar en lagos y en piscinas y su acción depende de que inactivan proteínas creando grupos sulfidrilos. Los compuestos cuaternarios de amonia, que incluyen el cetilpirinium y el benzalconium, yo no voy a ser los responsables de los nombres específicos, sí deben saber la efectividad y la descripción de lo que pueden lograr los compuestos cuaternarios. Estos son detergentes y tienen una acción de espectro bastante amplio contra los microbios. Son desinfectantes efectivos. Los detergentes, como son orgánicos y anfipáticos, se utilizan para limpiar. Los detergentes catiónicos también son desinfectantes porque matan la mayoría de las bacterias, pero no, específicamente los detergentes no van a tener acción contra el Mycobacterium tuberculosis o las endosporas. Los compuestos cuaternarios son estables, son no tóxicos, pero el agua dura y los jabones van a inactivarlos. El agua dura es la que tiene sales presentes. Los aldehídos, incluyendo el formaldehído y el glutaraldehído, son agentes que se usan comúnmente. Son moléculas altamente reactivas, inactivan ácidos nucleicos y proteínas, son esporicidas, así que sí tienen actividad en contra de las esporas y se pueden utilizar como esterilizantes. En el caso del glutaraldehído, usted lo que va a lograr es un cross-linking con las membranas externas de las bacterias gram negativo y con los peptidoglucanos de las gram positivos. Así que son efectivos en ambos casos. Gases esterilizantes se utilizan para esterilizar materiales que son sensibles al calor. Que usted no puede esterilizarlo con un autoclave o que no puede esterilizar calentándolos a altas temperaturas. Son gases que van a tener actividad matando microbios y esporas. El más que se utiliza es el óxido de etileno y el peróxido. En cuanto al óxido de etileno, pues usted va a utilizar un equipo que se parece al autoclave, pero donde lo que está dentro de la cámara es este gas de óxido de etileno. Y el peróxido de hidrógeno vaporizado también se puede utilizar en esta cámara. Así que
Un punto adicional en cuanto a los gases esterilizantes es que los materiales que usted quiere esterilizar con óxido de etileno deben ser aireados después que son tratados, porque esto es tóxico. Otro gas es el óxido de cloro, que es utilizado en muchas plantas de tratamiento de agua para desinfectar el agua potable. En la próxima sección, pues vemos cómo es que vamos a evaluar la efectividad de agentes microbianos. Cómo es que la composición y la población de los microbios, temperatura, tiempo de exposición y condiciones ambientales pueden tener en la efectividad de los agentes microbianos. Y describir los procesos que se usan para medir estas tasas, incluyendo pruebas de dilución y el uso, cómo es que se hace el testing de agentes antimicrobianos. La evaluación de la efectividad de agentes antimicrobianos es un proceso que está altamente regulado por dos agencias federales. La EPA, o la Agencia de Protección Ambiental, regula los desinfectantes, mientras que el FDA, o la Administración de Alimentos y Drogas, regulan los agentes que se utilizan en humanos y animales. Estas dos agencias son las que establecen las guías, los guidelines, bajo los cuales los agentes desinfectantes o antimicrobianos se pueden utilizar, y también la medida, cómo es que se va a medir su efectividad. Las condiciones que van a influir sobre la actividad de los agentes microbianos, pues depende de, número uno, el tamaño de la población. Una población más grande va a tomar más tiempo en matarla que poblaciones pequeñas. También la composición de las poblaciones. Los microorganismos van a tener una diferencia marcada, como hemos estado observando hasta el momento, a agentes antimicrobianos, y si hay presencia de endosporas, pues esto lo hace aún más resistente. Otra variable es la concentración o intensidad de ese agente antimicrobiano. Normalmente concentraciones más altas van a causar muerte más rápidamente, pero no es una relación lineal, porque unos cambios pequeños pueden tener un efecto grande. Tiempo de contacto también es otra variable importante, porque mientras más larga la exposición, más organismos se matan. Por eso es que muchas veces los profesores le van a decir que si usted va a desinfectar una superficie, especialmente en los laboratorios, debe dejar que el desinfectante se evapore solo, porque mientras más tiempo está ese desinfectante en la superficie, pues más efectividad va a tener. El calor va a matar más eficientemente a un pH más bajo, y se deben también limpiar los instrumentos médicos y dentales para evitar que existan biofilms, porque si el material que usted quiere limpiar está sucio o tiene un crust o no está completamente limpio, pues entonces en ese material sucio puede haber un biofilm, una película biológica que va a ser menos susceptible a cualquier agente. Así que es importante que usted limpie el material antes de someterlo al agente antimicrobiano. Otra cosa, brinqué un poquito aquí, pero la temperatura, pues mientras más alta la temperatura va a ser la actividad química. El ambiente local, pues la población va a ser controlada. Si no está aislada, pero está rodeada por agentes del ambiente, factores en el ambiente, pues esto puede o prevenir o ayudar su destrucción. Por ejemplo, el pH, como les dije, pues va a ser ácido, va a hacerlo más efectivo. La viscosidad y la concentración de la materia orgánica también va a tener una diferencia en cuanto a penetración. Y como les mencioné, los materiales que usted quiere limpiar o desinfectar deben estar bastante limpios antes de exponerlos a la gente por la posible presencia de biofilm. Ahora, el próximo tema es
la evaluación de la eficiencia de los agentes químicos. Y esto se puede usar, se puede obtener con una prueba que se llama el coeficiente de fenol, la prueba del coeficiente de fenol. Y se define como la potencia de un desinfectante cuando usted la compara con la del fenol. Esto es importante para screening inicial, pero no debe ser el único test que se lleve a cabo. También se puede utilizar el test de dilución, que determina la tasa a la cual bacterias seleccionadas para ese test se destruyen por varios químicos a diferentes diluciones. Y el normal in-house testing pues se va a hacer usando condiciones que aproximen el uso normal del desinfectante. Para el efficiency coefficient, usted va a usar una dilución, se contaminan unos carriers metálicos, se secan brevemente y se sumerge en los desinfectantes por 10 minutos. Luego se transfieren a medios de cultivo por 2 días. Y entonces eso le va a dar se supone que se utiliza un 95% de confiabilidad. El nivel de confiabilidad debe ser de 95%. Los microorganismos se pueden controlar por métodos biológicos. Se propone la predación, competencia y otros métodos para el control biológico de microorganismos. Y también se sugieren de contaminación alternativa utilizando virus de bacterias, hongos y protozoarios. Así que estos virus atacarían entonces los microbios que a usted le interesa eliminar. Esto es un campo relativamente nuevo y existe, por ejemplo, mecanismos de control natural, la predación por el delovibrio, por bacteriófagos, que de hecho se aprobó por el FDA un spray para usarse en productos de alimentos, en antibióticos, que son proteínas purificadas de bacteriófagos que pueden causar lisis del el huésped, y utilización de bacteriocins, o sea, unas toxinas para entonces matar bacterias. Así que, como estamos viendo, pues el control microbiano se puede lograr por muchos métodos diferentes. Algunos de estos métodos son físicos, algunos son químicos. Debemos entender que los microbios tienen que crecer y thrive, que estén en buenas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que estos microorganismos puedan crecer para entonces saber qué se puede utilizar para matarlos? Algunos de estos métodos, aunque todos se pueden usar, cada uno va a tener sus pros y sus contras, no necesariamente van a trabajar para el microbio en particular que usted tiene en mente, por lo tanto hay que examinar pues las condiciones que hacen que ese organismo vivo. Y entonces pues tenemos que pensar cuál es la forma más useful y apropiada para controlar el crecimiento en un ambiente en particular, porque el ambiente donde está es importante para entonces usted decidir qué es lo que va a usar para eliminar ese agente. Con esto terminamos el capítulo 8. Ya está la presentación disponible y próximamente les estaré grabando el capítulo 9.